Digo que este es el modelo que se pretende cambiar. Permítanos que les contemos cómo más se pretende cambiar esto, porque el documento que el Gobierno y las autonomías ahora mismo prácticamente tienen cerrado ya, ese documento ha de pasar por 3 mesas. Y es cierto lo que se escuchaba aquí. Pasa por una mesa sindical en la que no hay acuerdo. Las empresas y los sindicatos no han llegado a un acuerdo. Pasa por una mesa civil, la del tercer sector, en la que sí hay acuerdo. Y sobre todo pasa, y esa es la clave, por una mesa autonómica, en la que ahora mismo, según las fuentes de esa negociación, hay mayoría suficiente para que esto salga adelante. Así que esto es lo que viene y esto es lo que cambia, porque lo que les hemos contado son los números. Va a cambiar también la forma de vivir dentro de esas residencias. De hecho, el documento que hoy les estamos adelantando aquí es un documento que dice que los mayores van a poder participar en órganos de decisión y que abre una ventana, la ventana de poder solicitar el testamento vital antes de entrar a esa residencia. ¿Esto qué significa? ¿Qué cambios vienen? ¿Qué cambios dentro de esta vida contempla ahora ese documento? María Cuesta, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues este acuerdo que estamos adelantando esta noche en Las Claves incluye, como dices, cómo va a cambiar la forma de vida dentro de las residencias. Uno de los conceptos que quieren incluir es cómo crear unidades de convivencia, y estos serían como mini hogares dentro de las residencias, teniendo en cuenta las necesidades de las personas. También, de alguna manera, lo que quieren es promover la autonomía de las personas. Por otro lado, también lo que quieren es fomentar la participación de los residentes, dándoles voz, dándoles voto, para que ellos puedan votar de alguna forma cuáles van a ser sus rutinas o también cuáles van a ser los horarios de esos cuidados, de esa planificación de cuidados. Y por último, como decías, Javier, se quiere plantear ese concepto de testamento vital. Esto es un documento que se crearía y se redactaría con el residente para que el residente pueda dar la explicación de cómo quiere ser atendido en su fase final de la vida. Un acuerdo, una voluntad que tendría que ser respetada por el centro y también por los familiares. Estos son algunos de los conceptos que estamos adelantando esta noche de ese texto que ha sido redactado por el Ministerio de Asuntos Sociales. Pido lectura y pido balance. Gracias, María. Pido lectura y pido balance aquí. Sí, para empezar, esto es que sigo sin estar de acuerdo. La calidad que damos en las residencias hoy por hoy es más que notable. Y así se demuestra en las encuestas de satisfacción que nosotros hacemos a todos los residentes y familiares una vez al año. Y así se puede demostrar en las reseñas que nos ponen en los centros en Google. Es totalmente público y transparente. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una mejora de los servicios del sistema de cuidados? Todos estamos a favor de una mejora, porque es que nosotros también tenemos familias y tenemos familiares en residencias y además aspiramos también a ser mayores y a que llegue nuestro momento y que nos puedan cuidar. No podemos estar al margen. Ahora bien, perdón. Los familiares están dando golpes allí con la cabeza diciendo no. Sí, pero lo que no se puede pretender es sacar un modelo que es un modelo ideal, que funciona muy bien en los países más ricos del norte de Europa, pero a precios de aquí, porque eso es lo que no cuadra. Fíjese que estamos hablando de 170 euros de coste al día por residente. A nosotros nos están concertando a 54. Pero hay comunidades autónomas, por ejemplo, Asturias, está a 43 euros. Hay que ser realista con lo que tenemos. A 40, Extremadura. Castilla-La Mancha a 52, Castilla-León a 48 al día. Eso es que no llega ni a 1.500 euros al mes. No llega ni a 1.500 al mes. Y entonces, si nosotros tenemos que imputar ratios elevados, que por cierto, nosotros estaríamos encantados de que fuese así, porque nuestro trabajo sería mucho más fácil. ¿Quién lo va a poder pagar? Y ya por último, hay más de 180.000 plazas privadas en este país. Si suben estos requerimientos, van a pasar de un precio medio de 2.000 euros al mes a 3.000. Cuando no puedan pagar esos 1.000 euros, esos grandes dependientes volverán a domicilio. Y la respuesta del sistema de dependencia es darle en máxima intensidad 3 horas de atención al día. ¿Y las otras 21, quién atiende a esos grandes dependientes? Es que no hablamos el mismo idioma. Ellos hablan de dinero y negocio y nosotros hablamos de derechos y atención y una vida digna a las personas. Por lo tanto, difícilmente nos vamos a entender, porque para ellos, en el fondo, pues para la patronal esto es un negocio, las familias queremos otra cosa distinta. Y nosotros tenemos muy claro, antes ha dicho que hubo acuerdo en la mesa de diálogo civil, no.
tengo que decirle que la plataforma estatal no estamos de acuerdo con este documento, porque nos parece que las plazas son muchas plazas en una residencia cuando empezamos hablando de un documento de 50 plazas, que las habitaciones individuales, visto así es muy bonito, pero es que esas habitaciones individuales son sobre las plazas públicas. Correcto. ¿Y eso qué significa? No, eso significa que en una residencia de 120, yo tengo en este momento concertadas 20, yo voy a hacer ese porcentaje de las públicas. Lo siento, Y no que, sé. y no, déjeme, De por las favor, 20 para seguir hablando yo. De las concertadas. públicas. Está De las usted públicas. confundida. De las Está usted públicas. confundida. No, de las públicas. No, Lo vamos a hacer de las públicas. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje que no es tal porcentaje, porque cuando se hablaba inicialmente en el primer borrador de plazas, hablamos de plazas. De todas las plazas. No, y por no termina. Primero, Es que plazas, si son ustedes breves pueden hablar todos, muy si no, rápido, no tengo muy posibilidad rápido. de darles El la país, palabra. muy rápido, son pocas plazas, pocas habitaciones individuales, a nuestro juicio, y desde luego la ratio de personal no permite dar una atención centrada en la persona, porque la van a dar centrada en el reloj, porque estamos hablando de una ratio de un gerocultor como por 10 residentes, no, porque estaría por debajo de la ratio, como mínimo 13. Miguel. Es un documento de acreditación del 2008 y ahora vamos a sacar un nuevo documento de acreditación, no para las públicas, para todas las residencias. Y esto es importante, no hay una diferencia entre las habitaciones de una parte o de otra. Lo estamos diciendo. Le da la palabra y después yo continúo. Sí que, bueno, primero, no es una ley de residencias, es un acuerdo de acreditación acuerdo, del correcto, Consejo, sí. del Consejo Territorial. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha dicho que con las ratios actuales no se llega a 88 minutos de atención al día a las personas mayores. 88 minutos. Y nosotros hemos considerado, y como se está considerando en muchos países, por ejemplo Canadá, son 3 horas de atención al día y es una ratio del 0,85. Nosotros hemos calculado que para dar una atención como es debido a las personas mayores, que eso es lo que tenemos que pensar, no en lo que vamos a cobrar para que resulte rentable el negocio, sino cuál es la atención que tenemos que dar a las personas mayores. Hemos calculado que para dar una atención de 5 horas al día, a las personas mayores que van a tener un grado de dependencia 2 o grado de dependencia 3, es necesario una ratio del 1,12. Y está proponiendo el Gobierno en ese documento una ratio como máximo del 0,51. ¿Qué quiere decir una ratio del 0,51? Pues que va a haber 51 trabajadores, 51 gerocultores o con médicos, etcétera, por cada 100 residentes. ¿Qué quiere decir una ratio del 112? Que va a haber 1,12, que va a haber, o de 1,13, que va a haber 113 trabajadores de atención directa para 100 residentes, distribuidos en 3 turnos. Quedarán 45 por la mañana, 45 por la tarde y 23 por la noche. Eso es para garantizar una atención de 5 horas diarias. Y es que una atención menor lo que está haciendo es convirtiendo los últimos años de la vida de las personas mayores en un infierno. Porque eso es lo que obliga y obliga a los trabajadores a que pasen las cosas que hemos visto en los vídeos y a que pase lo que está pasando continuamente. Que le dicen, señorita, que quiero ir al servicio, háztelo en el pañal que para eso lo tienes. No, hombre, no, es que los familiares llevamos a nuestros mayores, los que los llevan a las residencias, para que sean atendidos, y lo que no puede ser es que al segundo día de haberlo llevado te diga el trabajador que no van a estar detrás de él todo el día. Hombre, es que el que no puede estar detrás de él todo el día soy yo, por eso lo llevo a una residencia. Tenemos que pensar en la atención a los mayores, no en el negocio. Y si les fuera tan mal, no habría la proporción que hay ahora mismo entre plazas privadas y plazas públicas. Les voy a plantear y les vamos a dar los números del negocio. Efectivamente, esta es una de las claves ahora mismo. Y vamos a contarles exactamente lo que tenemos, porque ahora mismo el negocio de las residencias en España es efectivamente un negocio fundamentalmente privado, en el que las empresas dicen la rentabilidad es escasa y en el que quienes pagan al otro lado dicen el precio es excesivo. Lo que tenemos es esta evolución de plazas, una evolución de plazas que ha sido muy notable y que ahora mismo nos deja a esto. Un país en el que 5 grandes grupos, estos, Domusvi, Orpea, Vitalia, Vallesol y Sanitas, mueven prácticamente 4 de cada 10, el 40% prácticamente de las camas que tenemos disponibles. Domusvi es ahora mismo el líder de este mercado y hay una queja generalizada. Quienes están al otro lado dicen las plazas son muy caras, las empresas dicen la rentabilidad es muy baja, en un sistema que ahora mismo es fundamentalmente privado y concertado. Las plazas públicas son literalmente la excepción y el resultado ahora mismo es que en la pandemia hemos vivido todo lo que van a ver
Insisto, este no es el retrato de todas las residencias, pero estas residencias son parte del retrato. Y lo que hemos visto es esto. Investigación, volem comissió. Indignación, impotencia, porque ves que hemos estado luchando estos 2 años y fuera de reuniones que hemos tenido con altos cargos no ha habido un cambio real y veloz sobre qué es lo que ha sucedido, no se ha dado explicaciones tampoco. ¿En qué momento mi padre ha perdido sus derechos a la sanidad? ¿En un momento determinado podemos decidir quién vive y quién muere? ¿En qué país vivimos? Se vino a plantear que los recursos eran limitados y entonces había que decidir, ¿no?, en quién se empleaban esos recursos y en quién no. Si nos llega una pandemia ahora mismo, ¿haríamos lo mismo? ¿No dejaríamos que los mayores que fueran en silla de ruedas entraran en un hospital? Deberíamos pedir perdón todas las personas que hemos tenido responsabilidades públicas. Com et trobes? Bueno, tinc ratos de tot. Rato de tot. Yo pienso que ella se dejó morir. Creo que mi madre murió de tristeza. Empezó a dejar de comer, dejar de hablar. No la mató el COVID, la mató la situación que derivó del COVID, la mala gestión de la pandemia. Yo tenía que salir a la calle con la policía en la puerta, ¿sí? Porque no me dejaban salir, no me dejaban salir. Le daban a la policía un protocolo antiguo, ¿no? Pues donde dice que yo no puedo salir. Yo vi mucho desamparo. Llegaban, te daban el desayuno, ¡fua!, desaparecía todo el mundo. Lo que fue abril y mayo, todas las noches. Cajas y cajas y cajas y cajas. ¿Eso quién lo publica? ¿Quién lo dice? Los familiares están bastante defraudados. ¿Por qué? Porque se están archivando denuncias o querellas sin una investigación mínima. Hay que eliminar las cláusulas de confidencialidad de los contratos de los trabajadores. Si se hace eso, desde el minuto 1 se termina con muchas de las malas praxis que se producen hoy en día en las residencias. Hay que insistir mucho que las administraciones públicas efectúen su labor de control de calidad y de sanción de cualquier tipo de mala praxis. Que estoy pasando hambre, ¿vale? ¿Quieres que te diga más? Pues no me voy a una residencia, lo siento. Yo no voy a abandonar a mi abuela en una residencia o en cualquier otro sitio. Ella no se puede defender, la voy a defender yo. La empresa me va a tener enfrente, plantándole cara a la asistencia residencial, ¿no? Tenemos vida y tenemos derecho a tener una vida digna, ¿no? Y sí, no nos pueden robar esa dignidad, que no voy a dejar que nos la roben, no. Y esas familias, que son quienes han de pagar un modelo fundamentalmente de concierto o privado, hoy siguen protestando. María Pérez, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Estamos aquí con Mercedes, con su madre Aurelia. Aurelia es enferma de Alzheimer, tiene 83 años. Y Mercedes hace cosa de 3 años, una cosa así, la sacó de la residencia pública en la que estaba, Mercedes, porque tú considerabas que no estaba atendida como se merece una persona gran dependiente como tu madre. No, había 2 personas que les atendían a 25. En casa tenemos mi hijo y yo todo el día con ella. Y no damos abasto, o sea, es inviable que 2 personas en cada turno, aunque sea, puedan atender a 25. O sea, es que no les pueden ni dar de comer. Cuando la sacaste, Mercedes, tú fuiste al médico y en ese informe médico te dijeron que estaba desnutrida y deshidratada. Es que yo la saqué porque tenía una bacteria mortal. La llevé a analizar el día que la saqué y era una bacteria de esas que son gravísimas. La pusieron un antibiótico y me la traje a casa ese mismo día. Aquí se le pasó en 15 días y ya no la volví a llevar. Una de las cosas que tú denuncias también de la residencia en la que estaba es que tu madre era alérgica a una crema que le ponían para las escaras. Lo avisaste en continuas ocasiones, sí, pero seguían utilizándola. Sí. El primer día que yo fui, avisé a la jefa de área que mi madre tenía alergia a ese tipo de cremas secantes que les ponen para la humedad del pañal. Y el primer día se la pusieron. Entonces era día sí, día también, que tenía una escara. Las escaras son algo muy peligroso porque aunque sean pequeñas, las pequeñas son más dolorosas que las grandes. Y aunque sean pequeñas, una vez salen son difíciles de quitar. Entonces yo sabía cómo se la podían quitar porque había un enfermero que me había indicado, el hombre este sabía mucho, y yo se lo sugería, entonces se ofendían también con eso. Con lo cual mi madre tenía la escara 2-3 meses, o sea, y no, está sentada en una silla
era muy, muy doloroso para ella. Tú la visitabas todos los días, ¿no? Sí. O sea, que podías ver cómo estaba ella y cómo era esa evolución. Sí. En alguna ocasión la habías encontrado sola también en una habitación sin vigilancia. Había una zona donde estaban normalmente los internos, que estaban o viendo la tele o tal, estaban, donde comían también era, y yo solamente una vez les vi con una cuidadora, el resto del tiempo siempre solos. Sí. Ahora ya, Mercedes, estás con tu madre desde hace 3-4 años y nos asegura que aunque es duro, aunque es un sacrificio, sí, te compensa porque nos dice que su madre ahora tiene, bueno, pues otra mirada, otra alegría, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Gracias, María. Cuidaos, un abrazo, Mercedes. Quiero venir a la mesa de directores. Habéis estado absolutamente respetuosos, pero Basteiro, Manuel Rico, vosotros habéis liderado parte de esta investigación. ¿Cómo lo estáis leyendo? ¿Cómo lo veis? Sí, se ha dicho antes, ¿no?, que no se debe generalizar y que ha habido problemas, creo que la cifra era un 3% de las residencias, ¿no? Y hemos sabido todos esos problemas, sobre todo por los familiares, por las plataformas, por los trabajadores y por los periodistas como Manuel Rico en Infolibre, que ha ido destapando información exclusiva al respecto. ¿Sabéis por qué no hemos sabido, o por la vía por la que no hemos sabido lo que pasaba en algunas residencias? Por la inspección. En la investigación de Manuel Rico, pues explica un poco cómo estamos ahora. 2019, trabajaban en toda España 219 inspectores, un funcionario por 1.686 plazas. En algunas comunidades, como en Extremadura, un funcionario por cada 3.500 plazas. En Galicia, un funcionario por cada 2.788 plazas. Esto es insuficiente. En el acuerdo que se propone, en el último borrador, no viene un ratio de inspección. No. ¿Cómo es posible que no venga un ratio de inspección cuando se trata de saber lo que pasa en las residencias? Hay aspectos verdaderamente interesantes y yo creo que es un avance este acuerdo que actualiza uno de 2008, pero se habla del número de plazas, 120. No es tanto el número de plazas que tiene que ser reducido, sino que se viva en unidades de convivencia, que sea como un hogar, porque es su hogar el de las personas mayores. Pero eso se plantea, ¿no? Se plantea, pero no suficientemente, es decir, que sean mini casas donde vivan 10, 15 personas mayores, con un personal que sea estable. Claro, con estos ratios es muy difícil. Se habla de un 65% de habitaciones individuales. No es razonable que una persona que es trasladada a una residencia, que es su casa, tenga una habitación individual, salvo que viva pues con su pareja o decida no vivir. Y una cosa muy importante, y con esto termino, son tantas cosas. ¿Qué pasa, Javier, con las residencias que ya hay? Porque en España hay 5.200 residencias a las que no se les aplicaría, por ejemplo, el número de plazas, solo para las nuevas. Es decir, vamos a convivir con un modelo donde se están dando pasos que creo que son insuficientes para las nuevas residencias y las más de 370.000 plazas en 5.200 residencias que ya hay van a seguir funcionando así, sin EDIE, sin siquiera un periodo de transición, sin que esto se plantee. Dejadme preguntar al secretario de Estado. Está escuchándonos Nacho Álvarez, secretario de Estado de Asuntos Sociales. Nacho Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer poder estar aquí con vosotros. Le planteo lo que se está planteando aquí. ¿Qué ocurre con las residencias que ya existen? Ahora mismo lo que se dice es un tope de 120 en las ciudades y de 75 en los pueblos para las nuevas residencias. ¿Qué pasa con las viejas? ¿Las viejas pueden seguir siendo macro residencias? No, lo que el Gobierno está planteando es un plan para el conjunto del sistema residencial del país. Dejadme que sitúe un poco el contexto. Hoy, afortunadamente, estamos en un contexto muy distinto al que teníamos hace unos años con la pandemia, pero yo creo que no podemos olvidar las lecciones que aprendimos durante aquellos meses tan duros y, por lo tanto, aprender las lecciones de las fragilidades, de las inconsistencias que tiene nuestro sistema significa y pasa por empujar un acuerdo que hoy, de alguna forma, actualice nuestro sistema residencial. Y actualizar nuestro sistema residencial, modernizar nuestro sistema residencial, quiere decir fijar una serie de criterios mínimos, una serie de criterios que deben de ser de obligado cumplimiento para el conjunto de las residencias del país, las de nueva creación, pero algunos también para las residencias actualmente existentes. Por ejemplo, pondré un ejemplo. Las residencias actualmente existentes, de acuerdo a este acuerdo de acreditación, tienen un periodo de transición, un periodo de adaptación que hemos ido negociando con las comunidades autónomas de aquí al 2030,
para que incrementen el número de ratios de profesionales, gerocultores, médicos, enfermeras, que deben de cuidar de las personas en estos centros, y además también para que adapten estos centros a tener unidades de convivencia pequeñas, porque recordemos que las residencias son los hogares donde viven las personas mayores y por lo tanto, lógicamente, tanto las residencias de nueva creación como las actualmente existentes tienen que, con este periodo de transición, adaptarse al nuevo modelo. Estamos escuchando a las residencias aquí diciendo no va a haber acuerdo y deseamos que no haya acuerdo. Hay fuentes del Ejecutivo que nos dicen hay mayoría suficiente con las autonomías, esto es al final potestad autonómica, para que esto salga adelante. ¿Esto sale adelante o no? Bueno, yo confío que va a salir adelante. La opinión de las patronales empresariales es una opinión legítima, lógicamente, pero en todo caso el Gobierno tiene una obligación, y es la obligación de trascender los intereses particulares. Los intereses que el Gobierno tiene que defender son los intereses de los derechos sociales de las personas mayores, y debe de garantizar que los derechos sociales de las personas mayores se cumplan en aquellos que son sus hogares, y por lo tanto el Gobierno viene trabajando este acuerdo desde hace meses con el conjunto de las comunidades autónomas, viene trabajando este acuerdo también en la mesa de diálogo social y en la mesa de diálogo civil, y yo confío en que efectivamente saldrá adelante, porque yo creo que la sociedad española no entendería que después de lo que hemos vivido no seamos capaces de avanzar en la dirección en la que ya muchos países europeos han avanzado. Pensemos que el modelo que estamos planteando no es un modelo distinto al que hoy existe en Suecia, en Finlandia, en Noruega o en Dinamarca. Es un modelo al que nosotros no vamos a poder llegar mañana. ¿Cuándo sale esto adelante? ¿Esto es cuestión de días, semanas, meses, años? No, años desde luego que no. Yo confío en que en las próximas semanas saldrá adelante. Es una decisión que hemos, como decía, hemos venido negociando con las comunidades autónomas, porque las competencias pertenecen a las comunidades autónomas, pero la tarea del Gobierno es la responsabilidad de coordinar esas competencias para que lleguemos a un acuerdo que permita fijar una nueva hoja de ruta y establecer un nuevo modelo. Yo confío que esto va a salir adelante, insisto, porque además es un modelo que, bueno, algunas leyes de comunidades autónomas ya recogen en nuestro país, y algunos territorios en nuestro país ya lo están implementando, y por lo tanto confío en que saldrá adelante. Aquí lo que se está diciendo es, pero el Estado pone poco dinero. Es un modelo nórdico y es un modelo con topes, con mínimos de personal, pero los conciertos son escasos. Lo que están diciendo es la rentabilidad es escasa. Lo que se está diciendo es ustedes tienen que poner un acuerdo, sí, pero un presupuesto también. Bueno, yo insisto, el Gobierno tiene una tarea muy clara, que es la de garantizar los derechos sociales de las personas que viven en el ámbito de la atención a la dependencia y en el ámbito de las residencias, no la de garantizar una rentabilidad. En todo caso, quiero ser muy claro también respecto de la financiación. Este Gobierno es el Gobierno que ha dedicado una mayor financiación en la historia de nuestro país a la dependencia, y seré muy claro al respecto. El primer año de esta legislatura revertimos en un solo año todos los recortes de la década anterior. El segundo año de esta legislatura duplicamos la financiación que la Administración General del Estado traslada al sistema de atención a la dependencia, y la realidad es que a lo largo de la legislatura tendremos que en 2023 vamos a finalizar con una financiación acumulada de 5.000 millones de euros. Yo creo que 5.000 millones de euros, lógicamente, es una financiación importante. Se ha cambiado la tendencia del sector, y esto, desde luego, permite y debe permitir avanzar en este nuevo modelo, que, insisto, lo que estamos haciendo es cambiar la hoja de ruta. El nuevo modelo no se va a conseguir en el año 2023 ni 2024, pero para poder tener este nuevo modelo en el año 2025, 2026, 2030, tenemos que empezar a dar unos pasos, y el Gobierno ya se ha comprometido precisamente duplicando la financiación de la Administración General del Estado al sistema de atención a la dependencia. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Asuntos Sociales, gracias por estar esta noche aquí en Las Claves. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por el debate y por invitarme.